Sí, ya listo. Este arqueólogo distinguido de Lina. Ok, bueno, ya. Sí. ¿Listos? Pues nuevamente ya estamos aquí y ahora pues toca el turno a el arqueólogo José Ignacio Sánchez Alanís, que trabajó con el maestro Jesús Antonio Machuca, y pues luego el maestro Francisco Javier Guerrero, que pues yo creo que no sé, ¿verdad?, cuántos amigos, a lo mejor aquí su esposa sabe cuántos amigos muy cercanos tenía, yo creo que muchos, pero bueno, a mí me consta, y de hecho yo lo conocí por el maestro Javier Guerrero. De hecho llegamos a comer juntos y pues eran muy, diríamos, echaba uno la broma y todo, ¿verdad, Javier? Que de por sí a Javier no se le da mucho eso. Poco de desmadre. Sí, algo así. Es muy serio, muy serio. Muy propio. Entonces, bueno, primero, aquí nuestro arqueólogo estrella del INA, ¿verdad? Y luego el maestro Francisco Javier Guerrero, y pues al final nos va a hacer favor, pues nada menos y nada más, que la dueña de sus quincenas del maestro, De su corazón. su esposa, de su corazón y de todo, ¿verdad? Entonces, del legado, los hijos y demás, que básicamente los hijos es el mejor legado. Entonces, por favor, si empezamos con José Ignacio Sánchez Alanís, a ver qué nos quiere él, comentar sobre el maestro Jesús Antonio Machuca. Bueno, antes que todo, gracias por la invitación, Angélica. Un abrazo a los familiares, a Rodrigo, que nos dio unas palabras emotivísimas. El papá está muy orgulloso de él, no evitamos decirlo, eso es evidente. A su esposa, que nuestros respetos igual, y me da gusto estar compartiendo la mesa con un honorable antropólogo, en el sentido amplio de la palabra, que es Javier. Bueno, mi rollo con Toño, en algún momento más o menos debimos haber entrado en la institución a finales de los 70s, inicios de los 80s. Entonces fue en el Seminario de Patrimonio Cultural, impulsado por él y otra serie de gentes en la DEA. Este Seminario de Patrimonio Cultural tiene sus antecedentes más inmediatos en una comisión que se formó a través del Sindicato de Académicos de Lina, que fue justamente el seminario sobre el patrimonio cultural. Estamos hablando de los 80s, más o menos mediados de los 80s, finales de estos mismos años, cuando el patrimonio cultural empieza a tener una serie de afectaciones justamente por este modelo económico que se empieza a desarrollar y que supuestamente está acabado, el liberalismo. Entonces el patrimonio cultural se concibe como una mercancía más, sujeta a las leyes del mercado, y empiezan a hacerse una serie de arbitrariedades, de cosas muy, muy, muy tremendas, como la línea 8 del metro, que se trataba de poner justamente en el Zócalo. Hubo una movilización muy amplia para impedir esto, no solo en el INA, sino la misma sociedad civil, intelectuales de esa época se manifestaron en contra de esto, se logró parar, ¿no? Otras afrentas que hubo para el patrimonio cultural, pues fueron los cantores estos, por llamarlos de alguna forma, que vinieron a zonas arqueológicas, el caso de Chichén, el caso de Teotihuacán, y luego otra cosa muy, muy, muy tremenda que también podemos hablar, fue, ya para resumir, el proyecto de Peña Nieto sobre los focos y luces en Teotihuacán, que igual gracias a la movilización se logró detener. A lo que quiero llegar, que en todos y cada uno de estos movimientos, Toño Machuca estuvo presente, tanto presencialmente como a través de escritos, ¿no? Entonces él ayudó a consolidar esto, y esto dio como resultado finalmente ya la creación, como les decía hace rato, del Seminario de Patrimonio Cultural, que antes de que se formara surgió este libro, El Patrimonio Sitiado, el punto de vista de los trabajadores, justamente editado por Toño Machuca, Marco Aurelio Ramírez, a quien también reportamos con gran aprecio, un arquitecto investigador, muy querido por la mayor parte de nosotros, y también ya la desafortunadamente desaparecida Irene Vázquez Valle, que ella fue una pionera, digamos, en la etnomusicología, ¿no? Hizo un registro tremendo de este patrimonio cultural.
Bueno, como resultado de este seminario, se creó un boletín Raíces, que tuvo varios números, y justamente Toño Machuca y un servidor fuimos como los editores de este boletín, y otra de las labores de este seminario era impulsar jornadas culturales. Así se hicieron, no me acuerdo totalmente de ellas, pero voy a decir los nombres, ¿no? Permítanme un segundo. Hubo una primera memoria del taller sobre los derechos de los pueblos indios y patrimonio cultural. Esa se realizó en 1998 y, como decía Ileana, esto lo siguió trabajando Toño hasta sus últimos días, pero la idea inicial salió de aquí. Él contribuyó con la presentación y presenta lo que a mí me parece uno de sus mejores trabajos. Es un libro pues muy casero, ojalá se pudiera volver a editar, porque refleja muy bien lo que pasaba en ese entonces, se vislumbraba ya muchas de las situaciones que actualmente tenemos, ¿no? Otro texto muy importante fue Dimensión Social del Patrimonio Cultural y Natural del Mundo Maya. Y finalmente el tercer libro publicado se llama El Uso Social del Patrimonio Cultural, editado en 2004. Quiero referirme a hacer un poco de detalles sobre el patrimonio cultural y el mundo natural del mundo maya. Este fue un proyecto interesantísimo, con la participación de diferentes especialistas del INAH y de otras instituciones. Ahí ya se vislumbraba lo que actualmente estamos viviendo con el proyecto del Tren Maya. Es decir, el atroz desmembramiento del medio ambiente, la desestabilización social causada por este proyecto y aparte la afectación al patrimonio arqueológico de manera concreta. Es decir, era como una bola de cristal que en ese entonces se pensaba deslumbrar, y gracias, y Toño Machuca contribuyó mucho con sus ideas a esta aportación. Son de las cosas que más trabajamos con este proyecto de patrimonio cultural, con este seminario. Luego, por azares del destino, ya no tuvimos la continuidad, no se pudo llevar a cabo, hubo una interrupción, Toño lo vuelve a retomar, y a partir de esto surge no un seminario, ya con la coordinación nacional de antropología, se hace una cosa mayor, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, pero Toño también contribuyó enormemente con esto. Un diplomado sobre patrimonio cultural, impulsado por Toño y por la coordinación. Y finalmente, luego lo retoma, como bien nos decía Ileana, lo del patrimonio cultural y territorio, visto como un todo, y fue de las últimas acciones que hizo Toño en cuanto a patrimonio cultural. Sin embargo, ya acabando esta breve o esta caricatura de reseña, sí me gustaría decirles el trabajo interdisciplinario que siempre Toño tuvo. Siempre estuvo muy dispuesto a oír, como ya se dijo aquí varias veces, a otros colegas, y de manera muy calladita siempre como que fue empujándonos, fue orientándonos. Es algo que hay que reconocer de él, y yo podría decir que es el antropólogo sociólogo. No se quedó como sociólogo en la ciudad, sino él fue mucho a campo, fue a Palenque, me acuerdo, fue a San Cristóbal de las Casas varias veces, y pues podemos decir que antes que sociólogo yo lo considero que fue un antropólogo y sobre todo un extraordinario ser humano, que esperemos sea recordado sobre todo por sus obras, y el trabajo que los que están atrás de él va a seguir adelante. Gracias. Gracias. Pues bueno, ahorita con esto que nos comenta José Ignacio, bueno, vamos ahí armando pues de todo lo que él hacía, ¿verdad? Todas las actividades en las que él participaba, como nos han venido diciendo, y pues ahora nos toca aquí con el maestro Francisco Javier Guerrero Mendoza, pues que él también era muy amigo, muy cercano, y bueno, por la edad, ¿verdad? Pues obviamente no sé si hasta haya sido su maestro, no sé, Javier, que nos cuentes. ¿No? Más joven. Bueno, y sobre todo también me gustaría que a lo mejor comentaras que también me decías que él participó
en no sé qué año con Juan Manuel con esto del seminario, en, diríamos, impulsar, ¿no? A lo mejor lo de las votaciones o la participación de los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Aquí, pues, que ahora actualmente como que se toma que es a partir del pasado gobierno, pero ya había un trabajo previo de hace años, ¿no? De participación. ¿Qué nos comentas, Javier, por favor? Bueno, todavía no sé quién es José Antonio Menchaca. He buscado en muchos lados, incluso en el antiguo directorio telefónico, quién es José Antonio Menchaca. Y no encuentro ninguna relación sobre este particular, porque me acuerdo que en tiempos de la negra noche del stalinismo, una señora directora del INA nombró como director de la DEAS, de la Dirección de Etnología y Antropología Social, a un tal José Antonio Menchaca. En realidad, Jesús Antonio Machuca había sido candidato de su centro de trabajo para la dirección del mismo. Había otros dos candidatos, pero la directora del INA, Teresa Franco, no le gustaban esos candidatos, porque esos candidatos eran partidarios de una bandera roja con la hoja y el martillo. Entonces consideró, no, de ninguna manera, ese asqueroso rojo y la maldita roja, de ninguna manera, ¿no? Entonces se escogió a Jesús Antonio Machuca Ramírez, pero Teresa Franco no sabía quién era Jesús Antonio Ramírez, Machuca, como se llame. Creía ella que era un viejo grillo del sindicato llamado José Antonio Contreras. Un grillo tipo priista que nos dio mucha lata en nuestro sindicato. Y consultó con varias gentes y por fin hace el nombramiento de Jesús Antonio con el nombre de José Antonio Menchaca. Parece ser que la compañera Gloria Ortiz le informó por fin quién era Jesús Antonio Machuca Ramírez, ¿no? Y entonces sucedió lo siguiente. Resulta que los directores del INA, no todos, la mayoría de los directores del INA nunca saben quiénes están bajo sus órdenes, nunca reconocen el trabajo meritorio de la gente, no saben quién es fulano de tal, no saben quién es sutana, gente muy brillante, gente muy lúcida, gente realmente importante, porque para la mayoría de los directores del INA, lo importante es la rentabilidad del patrimonio cultural, la conversión del patrimonio precisamente en una industria cultural regida por la rentabilidad, ¿no? Estamos en la época, pues, de Trump, estamos en la época del neoliberalismo, estamos en la época del becerro de oro, estamos en la época en que se dice que cada hombre, cada mujer y cada transgénero tiene su precio. Entonces, dejemos de lado la famosa ética, burlémonos de Gandhi, de esos pobres imbéciles como Francisco de Asís, que en la historia ya no representan absolutamente nada racional ni importante. Entonces, yo conozco a Jesús Antonio Machuca Ramírez en el año 78, porque un tipo llamado Guillermo Soberón me hizo la gracia de expulsarme de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque consideraba que yo era un maldito sindicalista y que había contribuido con otros compañeros a formar un sindicato, el UNAM, y eso meritaba naturalmente mi erradicación del UNAM. Entonces me quedé sin chamba gracias al ilustre Soberón. Y un distinguido historiador, que después fue un gran antropólogo también, un gran hombre llamado Alfredo López Austin, me dijo que había una plaza en la DEAS. La concursé y la gané, no sé por qué, pero en fin la gané, ¿no? Era el año 78, cuando Eliana Acosta creo que tenía 2 años de edad, creo, algo así, ¿no? Y había un reventón allí en el parque de la DEAS,
y conocí a Jesús Antonio Machuca Ramírez. Yo tengo un problema con los intelectuales mexicanos. Me caen gordos, son una bola de lambiscones, ¿no? Creo que entre las pocas cosas que tiene razón Mario Vargas Llosa es que en América Latina los intelectuales más domesticados son los mexicanos. Ratas como Martín Luis Guzmán, por ejemplo, o el canalla ese de Torres Bodet, ¿no? Gentes que lamepatas auténticos de cualquier gobierno, del PRI, del PAN o de Morena, ¿no? Y entonces yo pensaba, aquí en la DEAS, a lo mejor también hay intelectuales de esos. Yo junto con Roger Bartra y con Jorge Castañeda y con mi amigo Humberto Musacchio, hicimos una revista llamada El Machete, que pretendía ser una remembranza del periódico El Machete, que había dirigido un famoso cuate llamado Javier Guerrero. Y por cierto, en una mesa redonda, un chavo me dijo que no estaba de acuerdo conmigo en cierta tesis, pero me dijo, yo lo respeto a usted, porque usted dirigió El Machete. Y le dije, me estás confundiendo con un hombre que nació en 1895. Yo creo que yo soy ruco, pero no tanto. Lo que sí le envidio mucho a Javier Guerrero es un noviazgo con Tina Modote, por supuesto, ¿no? Entonces, los intelectuales mexicanos me caen gordos, y me acuerdo que cuando hacíamos El Machete, una revista que pretendía, ser rememoración del Machete, y era más bien una copia del Viejo Topo, famosa revista española. Estaba yo con Roger Bartra, con Jorge Castañeda, con mi amigo Humberto Musacchio, con Christopher Domínguez, y yo me sentía realmente henchido de orgullo, y se los dije, qué orgullo tengo de estar entre tan magníficos genios, pero yo lo dije de forma sarcástica. Posteriormente, Humberto Musacchio me dijo, no, se lo tomaron muy en serio. Roger Bartra dijo que yo tenía el privilegio de estar con unos genios. O sea, se tomó en serio mi sarcasmo, porque realmente Roger Bartra y Jorge Castañeda se creen realmente la última Coca-Cola en el desierto, se creen realmente antecedidos por gente muy modesta, que no era tan grande como ellos. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, ¿no? ¿Quiénes son al lado de Jorge Castañeda y de Roger Bartra? No son nada. Pero cuando menos fueron sus antecesores, ¿no? Rosa Luxemburgo no, porque Rosa Luxemburgo tenía un defecto que no le gusta a Roger Bartra, era mujer, ¿no? Y hay que recordar lo que decía Schopenhauer acerca de las mujeres, ¿no? Entonces, llego a Aldeas y veo ahí una bola de gente, como un tipo que se peinaba siempre frente al espejo, un tal como Manuel Sandoval, ¿no? Y otra serie de gentes, ¿no? Terebora, creo que se llamaba uno, ¿no? Algo así. Machuca me pareció muy serio, muy circunspecto, muy retraído en sí mismo. Y eso me llamaba la atención porque yo soy un corruptor de menores, él era bastante menor que yo. Y entonces dije, yo a este cuate lo voy a agarrar de botana, ¿no? Y efectivamente, me acuerdo que en una ocasión yo estaba en mi cubículo leyendo una revista que no es ni académica ni científica propiamente, se llama Playboy, ¿no? Es lo que yo hacía en mis ratos de rendimiento académico, ¿no? Estaba leyendo viendo Playboy, ¿no? Muy contento. Y de repente llegaron dos amigas arqueólogas, no sé si las conozcas, dos léperas absolutas. Una se llama Mercedes García Besdé y la otra le dicen Choco. Mercedes García Besdé es una bestia norteña de Chihuahua y tiene la costumbre de hablar como chichimeca bestial, peor que Lili Telles, creo. Y recuerdo una vez que incluso subió un autobús y me vio en el autobús y me gritó, ¿qué hubo, Javier? Voy a decir una mala palabra. Ella me gritó, ¿qué hubo, Javier? Sigue siendo tan puto como siempre. Y los pasajeros casi enloquecen, porque ¿cómo permitían que una lépera insultara así a un pasajero común y corriente, ¿no?
No, efectivamente, y un día llegó Meche, allí al DEAS, llegó a mi cubículo, yo estaba leyendo Playboy, el cubículo de Toño estaba enfrente, y yo le dije, bueno, yo le había pasado la revista a Toño, el cubículo de enfrente, ¿no? Y le dije a Meche cuando llegó, enfrente hay un depravado asqueroso que está leyendo una revista pornográfica. Entonces Meche, que no se para ante nada, llegó al cubículo de Toño y le gritó a Toño, ¿qué degenerado eres? Y Toño quedó realmente pasmado, aterrorizado ante esa mujer terrible, ¿no? Claro, yo le había embromado a Toño con eso, pero mucho después, realmente como a mí los intelectuales me aburren, yo empecé a corromper a Toño en el sentido de agarrar el reventón, de agarrar el jolgorio, de arrancar la jocosidad, y al rato ya conmigo, y la última vez, aquí está, por ejemplo, el compañero José Luis Maldonado, que la última vez que vi a Toño estaba José Luis con él, hicimos un desmadre auténtico en un taxi, y parecía que nos habíamos puesto hasta atrás, no habíamos visto, pero parecía que realmente estábamos hasta atrás, compitiendo con José Alfredo, con Javier Solís y con Guillermo Bombín, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es que efectivamente la jocosidad del propio Toño empezó a vislumbrarse y a remontarse a sí mismo. Me parece que Toño tenía hasta cierto aspecto, quizá algo propio de su infancia, en el sentido de, es cierto que era modesto, realmente era modesto, igual que muchos grandes hombres, como Alberto Einstein, por ejemplo, pero siento también que había un cierto halo de minusvalía que lo rodeaba, porque no comprendía la propia grandeza interior que cobijaba en su interior, porque esa grandeza existía en Toño, mucho más que en la mayor parte de los investigadores de Lina, del UNAM y de la UAM. Es decir, me llamaba la atención que Tere Franco no conociera quién era Jesús Antonio Machuca, y esto es muy propio de muchos directores de Lina, no todos, Y entonces habría que señalar que efectivamente, cuando empiezo yo a tratar más reiteradamente, más recurrentemente a Toño Machuca, me doy cuenta de la profundidad, del arraigo enorme de sus ideas, de su capacidad creativa, de su eterno ir hacia adelante. Él había sido realmente un hombre que no era de ninguna manera un heredero de lo que uno llama la ciencia normal. La ciencia normal es aquella que no es la paradigmática. La ciencia normal es la que repiten miles de intelectualillos todo el tiempo, en todo el mundo. Repetir las ideas de Freud, repetir las ideas de Hegel, repetir las ideas de Carl Jung, repetir las ideas de Watson y Crick, que descubrieron el ADN hace 72 años. Por cierto, robándole el descubrimiento a Rosalind Franklin, porque Watson y Crick no descubrieron el ADN, fue Rosalind Franklin, pero como era mujer, nadie la pena, ¿no? El premio Nobel se lo dieron a Watson y Crick y no a ella, ¿no? Aunque ella había muerto cuando dieron el premio Nobel a Watson y Crick, pero eso es otra cosa. Aquí la cuestión es que entonces me llamaba la atención, evidentemente, que dentro de la DEAS, con perdón de ciertas gentes que no quiero nombrar, la verdad es que su nivel intelectual estaba a la altura de Patti Chapoy. Es decir, tenían títulos de la ENA o de otras escuelas, pero su categoría intelectual era tan alta como la de Lili Telles. Y realmente no había muchas posibilidades de conversar, de tener interlocución con esas gentes. Y entonces yo hablaba básicamente con Toño Machuca, porque Toño Machuca tenía una enorme cultura general. Una cultura general verdaderamente asombrosa. No estoy diciendo que fuera un erudito. Un erudito puede ser un oligoprénico, o sea, un erudito puede ser un tarado, ¿no? No, aquí se trata de, efectivamente, una comunión, una conjugación con lo que leía constantemente, con lo que leía reiteradamente, con lo que leía frecuentemente. Él leía y asimilaba, él leía y dialogaba, él leía y debatía, él leía y conversaba. Él tenía entonces una presencia de los autores que consultaba enfrente de él y generaba una especie de romance con las ideas y al mismo tiempo una pasión crítica frente a esas ideas.
Entonces realmente era un intelectual de Polendas, un intelectual de primera división, alguien diría un intelectual del Real Madrid, que está a punto de pelear con el Barcelona. Entonces aquí la cuestión era evidentemente, para mí muy impresionante, porque por diversas circunstancias yo he conocido muchos intelectuales, no porque yo sea intelectual, lo que pasa es que yo he militado en varios partidos políticos, he conocido a mucha gente en el plano académico, conozco a Fernando Benítez, conozco a Octavio Paz, a Leida Papa, a Marta Lamas, a toda esta gente. No soy yo intelectual, no me he contaminado con ellos. También conozco a muchos futbolistas, conocí a Horacio Casarín, al Pirata Puente, a Santiago Jiménez, que está de moda, y a multitud de luchadores sociales que yo recuerdo con gran pasión y cariño. Por ejemplo, al gran Raúl Álvarez Guerín, uno de los hombres más valientes y combativos que he conocido, a Virgilio Dante Caballero, a la Chata Campa, y a un tipo que me dijeron que era gente de la CIA, Gilberto López y Rivas. Porque había unos maestros por ahí, una tal Beatriz Barba y una tal José Luis César Oliver, que me dijeron que ese tipo era agente de la CIA. Yo por eso, cuando lo veo, me disfrazo. Es decir, no hablo con él más que acerca de si Jennifer López está mejor que Selena. No hablamos de otra cosa, no hablamos de otra cosa, porque siendo agente de la CIA me puedo adelantar, ni más ni menos, ¿no? Entonces procuro hacerme como que yo no sé nada y que me habla la Virgen, ¿no? Por lo demás, hay que ver que entonces esta pasión de Toño por el conocimiento no era una pasión simplemente por el conocimiento que puede tener alguien libresco, como cierto amigo de Gilberto López y Rivas, que de nacimiento dominicano, que tiene pasión por la letra, pero no por el trabajo de campo, porque en el trabajo de campo, cuando viene a lombriz, cree que es una serpiente cobra, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es que, evidentemente, por cierto, un tipejo de la DIAS, que no quiero decir su nombre, me dijo, este Machuca es simplemente un teórico, nada más está en el rollo teórico. Bueno, me extraña, ilustre compañero, que no conozcas los trabajos de campo de Antonio, que yo he tenido con él. Yo he participado con él, participé en el Estado de México, participé en Veracruz con Antonio, y Antonio tenía evidentemente lo que se llama un gran rapport con los informantes, tenía una gran capacidad para enseñar a los compañeros estudiantes con que estábamos acudiendo a ese trabajo de campo, y evidentemente tenía un aura no solamente de investigador, sino de persona humana, de gran compañero, de excelente amigo, de extraordinario personaje, que era Toño Machuca, que en realidad llama mucho la atención que estos intelectuales críticos, de estos grandes pensadores, no son conocidos en las sociedades donde evidentemente las clases dominantes imponen como intelectual de Polendas, o como intelectual al que hay que seguir en la opinión pública, a gente que en realidad no tiene esos méritos. Por ejemplo, yo conocí desde la infancia a un excelente cronista, un hombre muy inteligente, un tipo que era sabio, porque leía, se la pasaba leyendo todo el tiempo porque no tenía otras cosas que hacer, y veía la telera, iba mucho al cine. De ese personaje dijo Octavio Paz que no tenía ideas sino ocurrencias. Pero yo ese personaje lo conocí desde la infancia, y si lo comparo con Antonio Machuca, era totalmente inferior a Antonio Machuca, totalmente inferior. Y sin embargo, era un intelectual que constantemente aparecía en televisión, que constantemente era consultado, que incluso fue investigador de Lina, aviador de Lina, porque nunca vio a Lina, ni le daba no lo nominaba a Lina. Si uno ve los grandes trabajos teóricos de Octavio Paz fue un gran poeta, con un premio Nobel estupendamente merecido, pero los trabajos teóricos, por ejemplo, su análisis acerca de lo que es la Unión Soviética, o el trabajo que hizo sobre Levi-Strauss, dan risa en comparación con los trabajos de Toño Machuca. Toño Machuca era totalmente superior a Octavio Paz en ese tipo de análisis de tipo supuestamente sociológico, como el propio Laberinto de la Soledad. El Laberinto de la Soledad es un libro que ven los extranjeros para ver cómo somos los mexicanos, siendo que en realidad Octavio Paz solamente toma algunos aspectos de ciertos sectores de mexicanos y los magnifica y universaliza
para decir que la esencia del mexicano es esa. Incluso Rubén Salazar Valle decía que Octavio Paz había plagiado un famoso libro de Samuel Ramos, cuando en realidad eso es falso, porque Samuel Ramos incluso había elogiado la obra de Octavio Paz. Samuel Ramos hizo un artículo sobre la obra de Octavio Paz elogiándolo, ¿no? Pero si comparamos también un gran filósofo que estuvo de moda hace mucho tiempo, el filósofo de Latinoamérica, que ha creado la gran teoría de la filosofía latinoamericana. No voy a decir su nombre, pero allá en los años 80 era famosísimo y cobraba muchísimo allá en UNAM. Era un piojo al lado de Antonio Machuca. No era nadie al lado de Antonio Machuca, ¿no? Es decir, entonces cabe preguntarse, ¿por qué Ricardo Flores Magón como intelectual? ¿O por qué Miguel Mendoza López Schorfeger, que fue el primer funcionario que colectivizó la tierra en México y que fue un viejo zapatista? ¿O por qué Alfredo López Austin no son conocidos? Bueno, López Austin por fortuna al final llegó a ser ampliamente conocido. De lo que se trata es de la capacidad crítica, de la capacidad de decir, ahí va el rey desnudo, aquí está la esencia de esto, aquí es lo estructural de aquello. Es decir, cuando hace su tesis en ciencias políticas, en ciencias políticas, Toño ha estado en economía, y en la prepa 6, por cierto, ¿no? Donde conoció a García Mora. Su trabajo sobre migración y sobre la acumulación de capital de México en los años 80 es, como decía José Ignacio, precisamente un gran pronóstico. Plantea mucho de lo que estamos viviendo en el neoliberalismo, la actitud de gentes como Trump, que habíamos antecesores. Todo eso está en la excelente tesis de Jesús Antonio Machuca, que se refiere a la migración. Ulteriormente es cuando toca el trabajo del patrimonio cultural. Y evidentemente algunas gentes que están muy intelectualizadas y que piensan que lo único importante son aquellos aspectos llamados estructurales. Por ejemplo, en economía, los marxistas vulgares, por ejemplo. Los marxistas vulgares son reduccionistas económicos y creen que todo lo que se vive es simplemente proyección de la economía. Esos son los marxistas vulgares. Marx no era marxista vulgar, ¿no? El patrimonio cultural es importantísimo por todo lo que planteaba Eliana, con mucha razón. No voy a debatir más sobre ello. Y entonces, el tomar este objeto de estudio con un abordaje espléndido que tenía Antonio, lo convierte realmente en uno de los autores a los cuales hay que citar más frecuentemente cuando este tópico se toma en relación a todo lo que está pasando. Entonces, siempre me llama la atención también que a diferencia de algunos tipejos de la tal DEAS, que se la pasan rascándose la barriga pero cobran muy bien, Toño era incansable, era infatigable, ¿no? Es decir, no había para el reposo, no había descanso, y siempre consultaba, siempre leía, siempre polemizaba en términos correctos, porque muchas dependencias que tenemos en Lenin, a veces discutimos una bola de necesidades y estupideces que no vienen al caso y perdemos el tiempo en este tipo de tonterías, ¿no? Incluyéndome también yo hablando de tonterías, ¿no? Entonces, no, él polemizaba sobre aspectos realmente torales, sustanciales, y en ese sentido era también un gran descubridor de aquellos aspectos del conocimiento que nos van conduciendo a abrir senderos, a generar metas, a entender nuevos paradigmas, ¿no? Entonces, evidentemente, aquí Toño Machuca, recordando lo que Foucault dice acerca del panóptico, Toño Machuca es un panepisteme, porque además a Toño Machuca no solamente le interesaba el patrimonio cultural, o los chicanos, o la migración. No, él sabía muy bien, cuando yo le hablé de la tal Pati Chapoy, él sabía muy bien que era Pati Chapoy. Él tenía conocimiento de la cultura de masas muy bien, y tenía conocimiento de la cultura popular. Esa cultura popular que Vargas Llosa niega en su libro La civilización del espectáculo. Dice que la cultura popular no existe y que es un invento de una bola de orates que se hacen llamar antropólogos. Eso lo dice Vargas Llosa en su libro La civilización del espectáculo. Pero Toño entendía muy bien que la cultura popular es básica, es fundamental,
y que de la cultura popular nace evidentemente la otra cultura que llaman alta cultura. Porque si hablamos de la riqueza material, el sistema capitalista es una imbecilidad total, porque es un sistema completamente estúpido, donde los que producen la mayor parte de la riqueza material son los que menos gozan de ella. Obreros, campesinos, artesanos, son los que menos gozan de la riqueza que producen, y por cierto, muchos son las mujeres obreras, las mujeres campesinas y las mujeres artesanas, que incluso tienen doble jornada respecto a sus compañeros, ¿no? O sea, todavía pueden ser más importantes que muchos de sus compañeros. Entonces es una sociedad estúpida donde la gente que hace la riqueza no goza de ella, lo cual es totalmente absurdo, ¿no? Pero incluso la alta cultura es un resultado de la cultura popular. Si uno ve una gran sinfonía, por ejemplo, Mahler, Gustav Mahler, las sinfonías de Mahler son mucho más complejas que las sinfonías de Schumann, que por cierto Mahler corregía, ¿no? Sin embargo, Mahler se basaba en la música del centro de Europa. Beethoven no se diga, por ejemplo, la Sinfonía Pastoral, ¿no? O la tercera, que por cierto se le dedicó a Napoleón, ¿no? Es decir, y actualmente, gentes como Mario Lavista, que abominaba, por ejemplo, de la música de Carlos Chávez o de Silvestre Revueltas, él mismo se basaba mucho, Mario Lavista, en la música popular, en la música hasta de barrio, de cantina, hasta en las canciones de Agustín Lara y las letras esotéricas y eróticas de sus canciones, ¿no? Entonces, claro, Machuca tiene que ser rescatado. Machuca tiene que ser rescatado como se rescata a los pesados, como se rescata a otros intelectuales importantes, y ser valorado. Por eso, Xochiquetzalli señala la necesidad de recoger toda esta obra, porque muchísimo, él no sistematizaba, clasificaba de manera suficientemente ordenada para la posteridad, pero nosotros tenemos que hacerlo. Como señala además Eliana también, la sistematización de la obra de Machuca, y en este sentido, me parece que por el día 15 de marzo, que se prepara un homenaje en el Museo de Antropología, será necesario también remarcar este día. El rescate, la recuperación de Machuca. No quiero usar una palabra que usaba Kirk Douglas. ¿Por qué cito a Kirk Douglas? Bueno, Kirk Douglas vivió 100 años, por cierto, pero Kirk Douglas se hizo supercuate de otro actor llamado Burt Lancaster. Que yo me acuerdo, Burt Lancaster salía en multitud de churros con la Warner Brothers, ¿no? Aunque es una película importante que se llama Los Asesinos, basada en un cuento de Hemingway, que después tuvo una segunda versión con Lee Marvin, ¿no? Pero después Kirk Douglas y Burt Lancaster se unieron y empezaron a hacer varias películas, ¿no? Juntos. Se hicieron muy cuates. Y 7 días de mayo, por ejemplo, es la película sobre un golpe de Estado en la Casa Blanca, una película que resucita My Darling Clementine, sobre una lucha de vaqueros, y otras películas que hicieron juntos. Después Burt Lancaster es recogido, por así decirlo, por un gran director, por Visconti, ¿no? Y hace El Gato Pardo, y se muestra como un gran actor que no había sido previamente. Bueno, en realidad sí lo había sido, pero tenía solamente potencialmente esa cualidad. Entonces, Burt Lancaster ya se hizo un actor famoso internacionalmente y reconocido como gran intérprete. Burt Lancaster murió mucho antes que Kirk Douglas, y Kirk Douglas declaró cuando murió Burt Lancaster: ha muerto un gigante. Lo que con Toño podemos decir lo mismo: ha muerto un gigante, pero está con nosotros y sigue vivo, ¿no? Pues muy bueno todos los comentarios que nos hace Javier, siempre con su especial sentido del humor, y con el que también pues como que cotorreaba con Antonio, porque como bien dice Javier y todos los que lo han antecedido, bueno, lo sabe su esposa, hablar con Antonio pues era
algo sencillo, no era un hombre acartonado, una persona presente por su conocimiento, su talento, estirada. Nada más No, una era- cosa, como tenía gran dominio del lenguaje, tenía cultura filosófica, algunos de sus planteamientos, algunos chavos, estudiantes, no lo entendían bien. Y hablar con Antonio, pues se podía hablar de todo, se podía cotorrear, se podía reír, se podía hablar en serio, en fin, era un personaje, como también comentó, creo que fue su amigo Alberto, no recuerdo si fue él, pues lo que se pretendería, ¿no?, de un intelectual, ¿no?, esa como empatía, ¿no?, con todas las personas, ese adaptarse y ese escuchar, y pues a la vez, o sea, de una manera, pensaría yo, muy sencilla, muy humilde, entender a los demás, aunque en mi caso, por ejemplo, pues yo no soy una persona con estudios, sin embargo, él pudo entender lo que yo quería hacer y me apoyó pues con su participación, cosa que agradezco, y lamento que pues físicamente ya no esté con nosotros, pero qué bueno que sus amigas, amigos, compañeros, compañeras y su familia pues están también en esta idea pues de rescatar su obra, ¿no? Creo que es una de las personas que siempre va a vivir a través de toda su obra, de toda su la humanidad que él representaba y que lamentablemente vemos ahora poco en la sociedad, ¿no? Un personaje sencillo, un personaje intelectual, inteligente, creando siempre pues conocimiento, pensaría yo, viendo a futuro. Por ahí también he oído, no es tan a lo mejor preparado o intelectual quien nada más repite las palabras, ¿no?, de los clásicos, sino que él, como también decía, no recuerdo ahorita si Javier, pues era como una conversación con los clásicos, y de ahí él se formulaba también preguntas y desarrollaba también criterios, y pues eso es muy enriquecedor y nos deja el legado no solo de sus escritos, investigación, ideas y demás, sino de su persona, creo yo, ¿no? Es un personaje que pues deberíamos tratar todas y todos de imitarlo, como profesionista, como ser humano, como compañero, como simplemente maestro también, que luego a los maestros se les dificulta transmitir el conocimiento, ¿no?, porque no tienen esa sensibilidad, pensaría yo, que vimos ahorita a su hijo Rodrigo, que pues él también tiene esa emotividad de transmitir, ¿no?, las emociones, de plasmarlas no solo al escribirlas, sino al hablar, ¿no?, inclusive con pues los movimientos, ¿no?, el articular, y lo vimos ahorita con Rodrigo, que aparte de la voz, pues también se le da esta forma de llevar a los otros lo que hay dentro, y eso es maravilloso, porque luego hay veces que los ponentes pues luego hasta nos duermen, ¿no?, que no es que no tengan conocimiento, sino simplemente que no tienen ese don de transmitir. Y pues bueno, perdón por alargarme, ahora damos la palabra precisamente pues a la persona, yo creo que más cercana al maestro Antonio Machuca, pues inclusive yo pensaría que hasta más cercana que los hijos, ¿no?, porque pues no hay como la pareja, como lo hemos visto en alguna presentación también de la obra última que presentó el doctor Gilberto López y Rivas, pues quién está más cerca, más involucrado con pues en este caso con el doctor Gilberto, pues su esposa Alicia, ¿no? Y acá, quién está más cerca, más fusionado con el maestro Antonio, pues nada menos y nada más que su pareja sentimental, ¿no?, su esposa, la madre de sus hijos, la compañera, que no es la compañera de oficina, de trabajo de campo, sino la que comparte los momentos duros, los momentos alegres, la que comparte todo en la vida, donde pues se conocen las personas como con más, yo pensaría, pues más comunión, ¿no?,
esencia. Entonces, pues bueno, nos acompaña María Erika Xochiquetzali. Mi nombre es muy largo. Muy Me llamo largo. María Erika Xochiquetzali Sierra Peniche Duroché. Es una recitación. Sí, claro. Entonces, Y por favor, si nos hace falta, favor de darnos aquí, pues, unas palabras sobre el maestro, y pues vamos a escucharla, por favor, Xochiquetzali. Gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer a todos sus amigos y a la institución también, porque me han arropado, me han acogido en todos sentidos, me apoyan en todo. Yo estoy realmente abrumada porque no estaba pensando en nada de esto, y esto me ha dado a mí mucho empuje, porque lo primero que pensé es ¿qué voy a hacer con todos los documentos que tengo en papel, mecanografiados, porque no todo fue de computadora, en USBs, en disquetes, en discos floppy, o sea, en todas las formas que había de almacenar, dejó documentos. Igual, le pedían un texto no sé, de 10 hojas, y él se echaba una tesis de 50. Entonces hay la versión corta, la larga, la mediana y así. Entonces vale mucho la pena todas esas versiones, y por eso con la complicidad de Javier lo voy a explotar, voy a abusar de su amistad para que me ayude a organizar, porque él, según él, ¿verdad?, organizó muchas cosas, pero claro, desdeñaba muchas otras. Entonces tengo que ponerme a poner orden allí realmente, tratando de ver lo valioso de todo esto para que pueda estar efectivamente al alcance. Ya quedamos de acuerdo con el director de Lina que va a estar en alcance en la DEAS, que era su alma mater final, ¿no? Sí. Fue allí, y que esté realmente disponible, porque si yo voy y boto las cajas ahí, pues sí, me deshice de la basura, ¿no? O sea, se podría ver así. Y primero no es basura, y segundo, así no sirve. Tiene que estar organizado para que las personas que sean estudiantes, especialistas, quien quiera puede tener acceso, ¿no? Entonces, hay un trabajo en ese sentido. Ahora sí que yo no pensaba que me iba a heredar la curaduría de su obra, ¿verdad? Y bueno, pues estamos trabajando en eso. La segunda cosa que quiero expresar es que estoy muy feliz de escuchar todas estas opiniones y anécdotas sobre él, porque he estado escribiendo anécdotas en donde trato de mostrar qué clase de persona era, pero de manera compleja. Es decir, que él todo en la vida era trabajo de campo, todo en la vida. Entonces hay una serie de anécdotas en donde se ve esta beta que ustedes piensan que él era abocado, que él no se valoraba. No es cierto. Él tenía una vena ascética, totalmente de asceta, igual que yo. Amábamos a los cínicos, nos parecía algo interesantísimo, hablábamos mucho de esto, y se entrecruzaba también un poco con las ideas de las órdenes mendicantes, ¿no? Y como durante tantos años estuvo metido en el convento del Carmen, bueno, ya se podrán imaginar cómo eso se reforzó en él, ¿no? Entonces, hay una cosa que quiero aclarar. Yo me dediqué a empujarlo, a casi darle patadas en el trasero todo el tiempo para que cuidara más su persona, porque él consideraba así que era tipo Mao, que tenía que usar los mismos zapatos desgastados toda su vida, que la ropa la tenía que usar toda rota y así, ¿no? Entonces yo me la pasé peleando con él, logré que fuera un poco más dandy, es decir, que usara camisitas más elegantes, aunque sí, con pantalones, de que jeans. No llegó al extremo como los jóvenes de ahora de que tuvieran que comprarlas con agujeros, ¿no? Él las agujeraba, pero ya cuando están agujeradas le prohibía yo que las usara, ¿no? Aún así, algunas veces se escapaba y usaba esas cosas. No, si él por él hubiera andado en calzones como Diógenes en la calle, ¿no? Así era su pensamiento, no le importaba eso. Entonces, estaba yo detrás de él todo el tiempo para que prestara atención. Igual, para muchas personas creen que, ay, yo lo tenía botado, pobre hombre, y no tenía atención médica. No es cierto. Yo me la pasaba
arrastrándolo a médicos. No se le atendió lo de la vista porque él tenía un problema de corazón bastante delicado y me dijo su especialista que eso era más importante que la vista. Y se supone que ya que hubiera yo arreglado eso, íbamos a ir trabajando todo lo demás, pero ya no hubo tiempo de trabajar eso. Entonces no estaba para nada abandonado, estaba ultra cuidado, al grado que les voy a confesar algo muy curioso y que lo describe hasta el final. Él prácticamente me pidió permiso para morirse, porque estaba yo, y las medicinas, y come, y que quién sabe qué, y que si no te voy a tener que llevar al hospital porque no veo que quieras comer bien y no sé qué. Y agarra y me dice, eres realmente implacable. Digo, sí, conmigo vas a vivir tu vida hasta la última gota, te la vas a tragar y no te puedes morir hasta que el de arriba diga, te mueres. Así que a mí me vale, te tomas tus medicamentos. Casi, sí, es que ya estoy cansada. Digo, me vale, tú tienes que obedecer y seguir las instrucciones del médico. Digo, no estoy inventando, ¿no? Él ya sabe que se va a morir, estoy segurísima de eso, porque se murió al día siguiente. Entonces, me pidió prácticamente permiso para morirse diciendo que estaba cansado, ¿no? Pero eso sí no fue abandonado para nada. Se lo tenía yo bien cuidadito, que te podía comer y que no podía comer. En eso no hay duda de que tuvo mucho cuidado y que era una persona extremadamente humilde, eso sí es cierto, pero les digo, esto venía de una vena ascética, de una vena cínica y de una vena, yo podría decir, que él hubiera querido ser monje mendicante. Así era. Por eso era esa apertura hacia todo el mundo. Entonces ese es un punto importante para mí que se aclare, porque pues yo era su mayor fan, todo el tiempo lo andaba yo presionando, a lo mejor malamente, para que se atendiera, que se cuidara, que se diera tiempo para descansar. Un día antes de fallecer, el señor estaba trabajando, mandó un último documento y estaba preocupado porque no había subido todavía su informe de trabajo para el INA. Entonces, imagínense qué clase de personaje era para que unos minutos antes estuviera todavía pensando en eso, ¿no? ¿Quién lo apoyaba constantemente para los informes? Tu ayudante, Angélica. ¿Por qué? Porque consideraba que yo no era suficientemente buena, que yo no sabía, y era un pleito, ¿no? Porque él tenía mucha preocupación de que si pasaba a verde y que estaba en rojo y que quién sabe qué. Entonces dije, mira, si soy tan mensa, mejor contrata a alguien que lo sepa hacer muy bien. Porque bueno, las veces que yo le hice los informes ocurría que la plataforma estaba caída. ¿Y por qué? Porque a Antonio se le ocurraba al cuarto para la hora que había que entregar eso, mandar los informes. Es claro, todos los investigadores estaban tratando de subir la información y entonces la plataforma se caía. Entonces pensaba que era porque yo era burra, ¿no? Bruta. Y le dije, mira, si soy tan bruta, dije, ¿para qué me voy a conflictuar y pelearme por una tontería? Le dije, contrata a alguien que haga las cosas bien, que sí sepa. Y ya, con eso, salvó nuestro matrimonio, Angélica. Vale, le agradezco, porque era una cosa espantosa, siempre era un sufrimiento, ¿no? Entonces ya con eso resolvimos ese gravísimo problema. Entonces, bueno, en este sentido, él tuvo apoyo de mucha gente, lo amaban las secretarias y él las amaba, y yo más, porque me ahorraban muchísimos problemas, porque él, nada más en su cerebro había patrimonio cultural y trabajo. Yo le decía de broma que tenían que poner una banda que dijera INA, Mr. Patrimonio Cultural, y que lo único que le interesaba en la vida era eso y su madre. Y le digo, ¿y tu mamá? Porque ya es tan viejita, su madre murió a los 102 años de edad, que ya es patrimonio cultural, o sea que es lo mismo, ¿no? Entonces él se reía, ¿no? Pero yo lo hacía porque él no se daba tiempo ni siquiera para descansar, ¿no? Y entonces era la única manera en que lo sacaba yo un poco de quicio, a ver si así el señor descansaba. ¿Y cómo descansaba? Enterándose de las últimas telenovelas para poder tener temas de discusión con la gente en la calle, ¿no? Cosas así. En ese sentido le pasó una cosa que para él fue lo más horrible en su vida. Le tocó ir a un trabajo, bueno, a un congreso, no recuerdo bien a dónde, y allí conoció a un tesoro vivo, bueno, que en México no se llama así, pero bueno, digamos que sería el equivalente, y que además ese señor le daba por leer el libro vaquero.
Antonio considera que era la mayor inmundicia que pudiera existir en el planeta. Pues el señor le dio un libro vaquero y todo el viaje de vuelta en el avión lo obligó a leerlo y le hizo rendir una especie de ¿cómo se dice en español? Bueno, explicar de qué había sido la lectura, como si fuera el maestro de él, este señor. Pues pacientemente soportó el examen al que lo sometió este hombre y luego, claro, a mí me confesó que era una super porquería, que una tontería, que una cochinada espantosísima. Claro, si tú estás leyendo las obras de Dostoyevsky, estás leyendo Mikhail Bakhtin, estás leyendo toda clase de autores de alta literatura o grandes filósofos y todo, pues leer el libro vaquero era así como que ultra asquerosidad, ¿no? Pero se tuvo que tragar el libro vaquero y yo me reí mucho de él, ¿no? Ya ves, en la vida a veces hay cosas que hay que hacer una vez en la vida para que tú puedas decir, tengo la experiencia y ya sé. Una vez lo arrastré, porque mi formación es socióloga, lo arrastré a la central de abastos. Nunca había ido y lo llevé y dije, es una experiencia que tienes que tener una vez en tu vida. Es fantástico, tienes que conocer. Le fascinó ver habitaciones grandes como estas, todas llenas de melones, ¿no? Y un tipo en medio de la habitación así con una lucecita apenas, esperando que los melones se le cayeran encima. Visitar las panzas de la panza de la ciudad fue para una experiencia extraordinaria. Ya después con todo el mundo presumía y todo eso, ¿no? Pero sus hijos y yo luego lo arrastrábamos a ciertas aventuras que él no hubiera naturalmente tomado como algo importante, ¿no? Entonces yo lo jalaba mucho a ciertas cosas porque le decía que él era muy solemne. Me di el gran lujo, cuando lo conocí, de tratarlo de ignorante. Okay. Y esto es por culpa de Javier Guerrero y de su amigo, que Dios lo tenga en su gloria, José del Val. Me hicieron una muy mala pasada. Yo era una chavita de 23 años que llegaba con su maestría recién hecha en Francia, ¿verdad? Con muchos refinamientos y acceso a información que no había aquí todavía, porque no había internet y todo eso. Entonces, claro, me sentía yo lo máximo, ¿no? Y yo sentía, a veces mi pensamiento no ha cambiado mucho, que todos los hombres por definición eran estúpidos, ¿no? Entonces yo ya no quería saber nada de hombres y consideraba que eran machos todos y cortados con la misma tijera y no me interesaba. Entonces íbamos a tener un grupo que íbamos a compartir, Javier Guerrero, José del Val, Antonio y yo, al cual queríamos ayudar para que tuvieran el mejor acceso a una buena educación, que estuvieran muy dirigidos para que tuvieran la mayor información posible, que se supergraduaran. Bueno, vamos a hacer una super maravilla, ¿no? Bueno, y que para esto nos teníamos que reunir de manera regular para hablar de cómo iba el grupo. Ahí va la ingenua de Xochiquetzali a todas las reuniones. Y noté, curiosamente, que tanto él como José del Val se desaparecían. Okay. Y ya no me quedaba yo sola con Antonio. Dije, ay, pues al fin yo soy inmune, que me vaya, ¿no? Y seguimos platicando, claro, dejamos de platicar de cómo iba el grupo a hablar de los cínicos y hablar de 280,000 cosas más, ¿no? Y entonces un día decidimos que íbamos a dar un curso súper ultra extraordinario, yendo al Museo de Antropología, que pues para mí era lo máximo en el planeta y lo sigo pensando. Y ahí vamos los dos al museo, nos pasamos durante horas viendo las salas de etnografía que hoy ya reformaron totalmente, y vamos a dar un super curso, ¿no? Y de pronto como que sentí yo que yo estaba viendo las cosas y que como él que no estaba tan interesado en eso, y como que varias veces chocaba conmigo y yo decía, ay, qué raro, que perderá el equilibrio, ¿no? Yo seguía con mi rollo de que, ay, sí, vamos a hacer una super clase. Entonces ya cuando terminamos de ver todo me dice, ay, te invito a comer, porque ya es la hora de comer y ya es tarde, y dice, aquí hay una cantidad enorme de torterías. Ay, voy con él, me invitó mi super torta allí, ya nos comimos la torta, seguimos platicando, y dice, ay, te invito a caminar aquí en el bosque. Y digo, ah, sí, qué padre caminata, ¿no? Y en una de esas, le echo la culpa a él, a un amigo haitiano que no está aquí desafortunadamente, y a José del Val, agarra y me planta un beso. Él estaba esperando que yo lo agarrara a cachetadas, que lo pateara, ya se imaginan dónde, porque como yo sé que los hombres eran una porquería, que no sabían de nada, que no sabían ni pensar, pues dijo, no, esta quién sabe qué me va a hacer, ¿no?
Bueno, allí caí redonda como tarada, como dicen, más rápido cae un hablador que un cojo. Y esa es la historia por la cual pues me convertí en uno de sus fans, pero sí me daba el lujo de decirle que no lo sabía todo y que tenía que ponerse a estudiar. Bueno, Y me llegó a hacer caso, me escuchaba y se ponía a leer conmigo las cosas que yo le decía que le hacían falta. Porque tenía un pensamiento, cuando yo lo conocí, muy marcado por la economía y como que no se había adentrado mucho en la cuestión cultural tan fuerte. Sí, intelectual sí, se dedicaba a estudiar a los grandes intelectuales del siglo XX en México, pero no estaba tan metido en la cuestión de la antropología en general, ¿no? Y ahí empezó a interesarse por eso, porque uno de mis primeros planteamientos, imagínense decir, es un marxista, le dije, pues la Virgen de Guadalupe es revolucionaria y tú te callas. Entonces fue un pleitazo que nos echamos. Le dije, es que desconoces, nunca has leído a Jacques Lafay, nunca has leído a no sé quién, a no sé cuánto, eres un ignorante, tienes de estudiar más del mesianismo. Bueno, nos dedicamos a pelear y se puso a leer y se dio cuenta que tenía yo razón. Y entonces empezó a aceptar que había otras formas de ver el mundo que no fuera nada más la economía. Y eso lo engrandeció como persona a mis ojos y además le permitió seguir desarrollando esa actitud que tenía tanto con niños como con adultos. Era así, llegaba un niño y le preguntaba algo y él le contaba unas historias increíbles, como Rodrigo que le contó la historia de sus antepasados basándose en el Quijote. A los niños les contaba, era como dicen los africanos, un griot, es decir, que les contaba unos cuentos increíbles. Por ejemplo, les hablaba de la cruzada de los niños, algo que sucedió en la época medieval como si hubiera ocurrido ayer, en donde los niños eran realmente protagónicos y los llenaba de emoción y que, ay, los niños somos capaces de hacer cosas y no sé qué. Y no sabían ellos que estaba diciéndoles hechos históricos muy importantes y le decían, ay señor, qué sabroso platica usted. Luego fue increíble porque venían a mi casa en las tardes y me decían, señora, deja salir a Toño a jugar con nosotros. Y yo me quedaba así como, ¿qué? Y sí, jugaba con los niños, o sea, tenía toda esa actitud de compartir, de jugar con los niños como si, bueno, no como si, para él eran tan importantes como cualquier persona. Inclusive, por eso les digo que la cuestión del cinismo para él era tan importante, porque él adoraba a los perros. Entonces es una anécdota que yo traje en forma de video, pero creo que eso lo van a ver los que nos hagan el favor de acompañarnos al Museo de Antropología. Él tenía un chupamiento terrible con los perros. Los perros, a donde quiera que fuéramos, los seguían. Los más horribles, pullientos, escuálidos, iban detrás de él. Tuvimos que adoptar bastantes perros en mi casa, por eso. Y una de las cosas más divertidas le ocurrió a él cuando empezó su trabajo de campo en Iztapalapa. Fue antes de 1973 que hizo eso. Se dedicó a acariciar perros en Iztapalapa y le dio sarna. Entonces, como cualquier persona normal, como ustedes y yo, pues no van a ir a ver a un veterinario, ¿verdad? Pero tampoco van a ver a un médico, porque al cabo los perros y las personas es lo mismo. Pues entonces compró jabón del perro agradecido. Siguió todas las instrucciones. Primero moja el animal. Segundo, úntele abundantemente espuma del jabón al animal. Déjelo reposar 10 minutos. Enjuague al animal. Y al final seque bien el animal. Y luego el animal tuvo que ir con el médico. Porque agarró una terrible infección y una alergia por la criolina que tiene el jabón, ¿no? Pero él se lo creía, que los animales y él, bueno, eso también llega uno al relativismo sagrado. Hoy día todo el mundo dice, ay sí, hay que salvar a los perros que viven en las calles. Bueno, él lo hacía desde antes, a él le encantaban. Y luego Javier me confesó que también conejos lo seguían y no sé qué otros animales lo andaban buscando. Y a él le encantaba estar con animales. Entre los humanos y los animales él era feliz, ¿no? Y entonces, pues yo llegué a la conclusión, en el caso de los perros, que eran sus nahuales verdaderamente, porque lo cuidaban, lo seguían. Nadie se acercaba a un antropólogo en el campo, o sea, no se acercaba a ningún perro más que uno que se iba detrás de Antonio. O sea, era una cosa que yo
Al principio pensé que era broma, ¿no? Que él me hacía, y cuando lo comprobé dije, no, mejor me cayó la boca, porque sí es cierto, lo siguen los perros, ¿no? Entonces, bueno, esto que les comento es que todo eso es porque eran convicciones filosóficas, pero que él las hacía como parte de su vida, no era nada más teoría, era su vida y él aplicaba eso en todas partes. Y bueno, es el lado entrañable, era muy bromista, muy poca gente conocía ese aspecto de él, era extremadamente bromista, y bueno, cuando lo dejaban, pues salía la broma de él, lo comparábamos mucho con este famoso personaje Mr. Bean, con Rowan Atkinson, porque hacía lo mismo, así se ponía a hacer travesuras en la calle y la gente lo abordaba y platicaba con la gente, que fuera un barrendero, que fuera una persona que limpiara zapatos, a él no le importaba, él platicaba con toda la gente, ¿no? Entonces, en ese aspecto muy entrañable, todo el mundo era un lugar para trabajo de campo, él lo veía así. Entonces, en eso sí, pienso que era un antropólogo a palos, esa es la verdad. Les agradezco mucho, ha sido una muy emotiva y agradable manera de celebrarlo. Él hubiera odiado que se le hubiera hecho algo solemne y acartabonado, él lo que más le parecía repugnante era eso, y pues algo así más íntimo, más simpático es lo que él habría apreciado. Pero tengan por seguridad, de una vez se los anuncio, estoy muy orgullosa porque me vinieron a buscar de Oaxaca para pedir que él, su nombre, lo lleve a una escuela primaria en Oaxaca. Entonces, el 22 de marzo vamos a inaugurar la escuela con su nombre. Dijimos que por supuesto que sí, y ya sabemos que es un padrinazgo por parte de nosotros para toda la vida. Así que si les vengo a decir, a ver, ¿qué libro vas a donar para la biblioteca de la primaria? Así que les voy a pedir su colaboración, porque ellos han pedido eso y para nosotros es un gran honor. A él, por supuesto, que lo hubiera ultra mega recontra chocado, porque él hubiera dicho, ay sí, hay escuelas Luis Echeverría, Álvarez, escuelas Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Entonces para él era como que el peor referente que pudiera existir en el mundo, que se asociara siquiera con alguno de esos personajes, ¿no? Entonces, pero nosotros lo vemos desde otra perspectiva y ahora sí que adopto el perspectivismo que creo que él sin querer adoptó, y para nosotros es un orgullo, un placer, una felicidad, y lo vamos a llevar muy en alto esa escuela, queremos que sea la mejor del mundo. Sí. Muchas gracias. Pues muchas A ver si quiere gracias comentar, ¿no? por las palabras de Xochiquetzal, que nos muestra, pues como decía yo, ¿no? Esa parte del compañero, del esposo, del amigo, del padre de sus hijos. Y bueno, esto de los perros también es muy, muy hermoso, porque precisamente pues empata mucho con esto del medio ambiente y de todo. Él se sentía parte, como lo platiqué con Rodrigo la vez que hablé con él, pues de la naturaleza, ¿no? Él realmente se sentía en el ambiente de la naturaleza en pleno, aunque vivía aquí como base, ¿no? En la ciudad, pero él compartía con los animales, con paseos, con el campo, todo, esa parte que tenemos luego de ser lo mismo, ¿no? Que el animal, que la tierra, que el agua, que demás. Pues, ¿alguien que nos quiera comentar algo? ¿Ya de quién? Sí. Sí, para que nos... Bueno, nada más rápidamente. Lo que me encanta es que creo que es la primera vez que encuentro una total coincidencia en el discurso de todas las personas que hablaron. Una coincidencia muy importante, a mi punto de vista, que no tiene tanto que ver con su sabiduría como con su humanismo. Todos estamos de acuerdo que era un ser humano excepcional, de una gran generosidad,
y de esta bonomía, de cómo trataba a la gente más humilde, etcétera, de esos seres humanos que de veras se quedan como símbolo, porque tenemos muchos nombres de gente que ha dejado una obra, etcétera. Bueno, pero Antonio, además de dejar una obra y dejar los caminos abiertos, porque él no dijo hasta aquí, no hizo una obra que dijera aquí esto es así y así se queda. Hizo una obra que son senderos que se abren y deja abiertos, ¿no? Para continuarlos. Y en ese sentido, que es como yo lo tomo como un maestro que me dejó abiertos senderos, ver que cuántas gentes fuimos, 4 por 3, 12 personas que hablamos, y las personas que no hablaron pero que están aquí, que aprobaban con la cabeza, definitivamente festigamos a un ser humano excepcional. Y lo celebro. Pues muchas gracias, porque también lo que dice su esposa, Xochiquetzal, me encanta, porque precisamente esta idea de pues lo que hicimos no es el reunirse para en una forma muy diríamos tradicional, ¿no? Para no herir susceptibilidades, pero más allá del sentimiento de la pérdida, pues la alegría de haberlo tenido y seguirlo teniendo con nosotros, nosotras, nosotros, en su obra, en su calidez, que aún se siente, y eso es muy hermoso, que él esté a gusto con esto. Estamos aquí, lo sentimos pues con nosotros, y es muy bonito que ella, que es la que le sabe de todo, pues sienta que esto fue adecuado para nuestro querido maestro José Antonio Jesús Machuca. Gracias por venir.